Buenos días, estimado seminario de investigación del área de educación superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAT IPN, el seminario de los jueves. No hay rama de la matemática, por lo abstracta que sea, que no pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real. Lobachevsky. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor en ciencias, Rodolfo David Falla Soto, quien impartirá la conferencia titulada La variación acotada y su relación con la predicción, un caso particular de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Rodolfo David Falla Soto es doctor y maestro en ciencias con especialidad en matemática educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional CIMBESTAT. Es licenciado en la carrera de enseñanza de la matemática de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es colaborador del programa interdisciplinario para el desarrollo profesional docente en matemáticas en el CIMBESTAT. Su trabajo de investigación se encuentra en la línea de la construcción social del conocimiento matemático de la teoría socioepistemológica. Ha participado en diversos eventos de la comunidad, como ser la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, la Escuela de Invierno de Matemática Educativa, el Simposio Internacional de Matemática Educativa, el Encuentro Centroamericano de Matemática Educativa, el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, The Congress of European Research in Mathematics Education, seminario de los jueves de la sección de Matemática Superior en Matemática Educativa en el CIMBESTAT, el Congreso de Ciencia y Tecnología del Departamento de Matemática de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Forma parte de la Junta Directiva del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME, como vocal de Centroamérica. Es ganador del Premio Latinoamericano de Matemática Educativa Simón Bolívar a la mejor tesis de investigación de maestría. Es colaborador en el programa interdisciplinario para el desarrollo profesional docente de matemáticas en los proyectos Plan Nacional Aprender Matemáticas Argentina, Empoderamiento Docente, Problematización de la Matemática Escolar, Taller sobre Desarrollo Profesional Docente para la Mejora de los Aprendizajes de Matemáticas de los Estudiantes de Educación Media Superior de México. Fue profesor en la Universidad Estatal a Distancia y en la Universidad de Costa Rica. Dejamos con ustedes al doctor Rodolfo David Falla Soto. Muchas gracias, Henry. Muy buenos días a todos. Gracias por estar acá. Justamente ya Henry dijo el nombre de la presentación, variación acotada y su relación con la predicción, un caso particular de las ecuaciones diferenciales ordinarias. La estructura de la presentación sería la siguiente. Voy a hablar un poco sobre la evolución de la problemática, problematización del saber matemático, tomando elementos de la tesis de maestría y tesis de doctorado, diseño de la situación de aprendizaje con algunos resultados, colocando cómo fue que se diseñó, qué se obtuvo y cómo se analizó, y algunas conclusiones. Al final, algunas referencias bibliográficas también. Antes que nada, esta tercera diapositiva es un honor a este espacio, el seminario de los jueves. Esta sería mi cuarta oportunidad presentando en este espacio. Acá pueden ver diferentes fotografías de las diferentes generaciones que han estado coordinando desde el momento que entré en mi generación en 2013. Y justamente cuando yo estaba ahí sentado como coordinador del seminario de los jueves en el 2013, la primera conferencia a la que asistí fue la doctora Gabriela Buendía. En ese momento ella exponía sobre el esquema metodológico de Montiel y Buendía. Y creo que mi pregunta fue en ese momento, bueno, ¿me podrías explicar un poquito más de en qué consiste ese esquema metodológico de la socioepistemología? Y pues ahí se generó un poco de reflexión. Más adelante, en la generación de Luis López justamente y de Fabián Romero, se me invita a exponer y ahí le expuse en ese momento una línea del tiempo de las obras matemáticas que iba a analizar. Era en diciembre del 2014, todavía no había concluido la maestría. Y en ese espacio me acuerdo que yo quería hablar de empoderamiento docente, quería hablar de la inclusión, quería hablar de adherencia, quería hablar de opacidad
quería hablar de muchas cosas. Y uno de los comentarios que me dijo el doctor Cordero en ese momento es: muy bien, sé que estás empezando, bueno, estás en el desarrollo de la maestría, quieres abarcar muchas cosas, pero lo que observé, creo que la clave acá es qué rol juega la predicción con tu investigación del teorema de existencia y unicidad. Y ese comentario fue clave como para orientarme en los siguientes meses durante la investigación. Más adelante, en otra generación posterior, no sé si la de Cristian, Gaby o la de Selvin y compañeros, me invitaron y era una mesa junto con la doctora Daniela Reyes, el doctor Cantoral, el doctor Mario Caballero, y en ese momento lo que expuse fue que yo tenía un interés personal también de la parte de la investigación sobre el significado de la ecuación diferencial, porque muchas veces a trabajar el teorema de existencia y unicidad lo estaba trabajando en la parte del teorema, pero no tenía un sentido así de qué significaba ese Y', si había algún elemento asociado, algún fenómeno asociado a esta ecuación diferencial. Quería ver más del significado de la solución y cómo se puede significar la existencia y unicidad. Y más adelante, el año pasado, justamente la generación de Karen, Gwen, Vero y Falconeri, se me invita a exponer y en ese momento expuse lo que yo pensaba que era un obstáculo epistemológico. Y hablaba en ese momento sobre una entrevista que había tenido con ingenieros en el TEC de Monterrey, que para ellos no era importante considerar la existencia y unicidad porque ya habían determinado una solución. En ese momento, la reflexión que me genera fue gracias a la doctora Montiel, y ella menciona, es que no, desde el enfoque teórico en el que estamos, su racionalidad del ingeniero, esa es la solución que existe y para él va a ser la única. O sea, no es un obstáculo epistemológico, nada más piensa en ese sentido. Y me dejó pensando hasta los tiempos actuales de lo que fue la presentación. Entonces es un espacio seminario jueves de mucho respeto, demasiado aprendizaje y sobre todo mucha reflexión. En esta diapositiva vamos a ver, bueno, esta es una imagen que se llama Mujeres Conversando, el autor es Casasola, es una foto que data de 1950 y fue tomada del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Y vamos a ver una conversación entre ellas dos. Vamos a llamarles Enriqueta y Concepción. Entonces, puede que les pregunten, llega alguien más, le preguntan a ambas, si tenemos una agua y estamos modelando la temperatura del agua a partir de esa ecuación diferencial, ¿qué se puede decir de la ecuación de la solución de la ecuación diferencial? Enriqueta responde, pues es una ecuación diferencial lineal que cumple con la condición de Lipschitz para cualquier valor inicial x0 y y0 en R2. Por lo tanto, la solución en x0 y y0 existe y es única. Es lo que afirma Enriqueta. Concepción menciona, tenemos que la temperatura ambiente es de 35 grados centígrados. Así que si se tienen valores iniciales mayores a ese valor, pero menores a 100 grados centígrados, es un enfriamiento, y si son menores a 35 grados centígrados, pero mayores a 0 grados centígrados, entonces se trata de un calentamiento. Después de 100 grados centígrados, el agua se evapora, no tiene sentido el problema con el agua. Menor a 0 grados centígrados, estamos hablando de hielo, no tiene sentido para mí el problema en agua. Pero se necesitan más condiciones si se desea predecir un estado futuro o determinar uno pasado. Una conversación entre ellas sobre qué opinan de la ecuación diferencial. Enriqueta es honor a Enriqueta González, primera mujer en titularse en matemática en México y una de las 5 fundadoras de la Sociedad Matemática Mexicana, como dato extra. Y Concepción Mendizábal, bueno, a honor de Concepción Mendizábal, primera mujer en titularse en ingeniería civil en México. Entonces, una conversación quise tratar de modelar una respuesta que daría un matemático ante el teorema de existencia y unicidad y una respuesta que daría un ingeniero ante lo que para él existe, y ya sería única la respuesta o el sentido de la solución. Teniendo eso, empecemos con la evolución de la problemática. En trabajos previos se habla justamente del problema que se tenía en esos trabajos, era un problema de significado alrededor del teorema de existencia y unicidad. Entonces decíamos cuáles son esas fuentes que dan significado al teorema de existencia y unicidad. Para responder a esa pregunta, en ese momento problema de investigación,
La ruta metodológica que seguimos fue estudiar las obras matemáticas que están involucradas en la construcción de la demostración y teorema de existencia y unicidad. La hipótesis en ese momento es que el teorema que ya mencionamos forma parte de un modelo predictivo. Hipótesis que probamos al final de la investigación y que vamos a hablar un poquito en las siguientes diapositivas. En la investigación que acaba de concluir, pero sigue todavía pensándose y trabajándose, era lo siguiente: si concluimos que es parte de un modelo predictivo porque la comparación, aproximación y predicción juegan un papel importante en la comprensión de existencia y unicidad, entonces ¿cuál es ese modelo predictivo? ¿Cuáles son los elementos que necesito como para llevar a cabo una situación de aprendizaje o dejarlo más explícito? Teníamos varias hipótesis, y es que muchas veces se piensa que la existencia y unicidad es parte del matemático como tal. El matemático es quien se pregunta si una solución existe o es única, si el límite existe o es único. Sin embargo, creemos que hay una ausencia de escenarios de intermediación cultural en el cual podemos ver otras prácticas de referencia en donde la existencia y unicidad tengan otro significado asociado a la ecuación diferencial. Otra hipótesis es que a partir de lo que nos plantea Peano, que vamos a ver en otras diapositivas, en 1886, él afirma que a partir de la existencia ya puede asegurar la unicidad con una demostración muy constructiva visual que realiza. Y hacemos una analogía con lo que menciona Sierpinska. Sierpinska sí habla de obstáculo epistemológico. No era el interés llevar a cabo, desarrollar si era un obstáculo epistemológico o no en nuestra investigación, pero usamos los resultados de Sierpinska con límites, asociándolo a la ecuación diferencial para crear un espacio de situación de aprendizaje con el estudiante, en este caso, formación de ingenieros. En el momento en donde obtienen una solución, pero se dan cuenta que pueden haber varias. Entonces es explicar, bueno, por qué se obtienen esas varias y cómo puedo yo establecer condiciones suficientes para que sea única la solución, para que no exista una diversidad de respuestas. Y la tercera hipótesis es que sí creemos que se puede significar la existencia de unicidad a partir de un proceso de modelación. La modelación ha trabajado mucho el significado de la ecuación diferencial, asociado a fenómenos como circuitos eléctricos, mezclas, y nosotros quisimos justamente que desde la modelación igual se pueden construir y dar significado a estas nociones. Vamos a empezar a hablar un poco del problema inverso de la recta tangente, un problema que nos ayudó a interpretar visualmente el trabajo que hemos desarrollado alrededor de las ecuaciones diferenciales. Y empecemos con el problema directo, que conocemos mucho en la escuela. Tenemos una curva, nos dan un punto específico, x0 y y0, y en ese punto nos piden determinar la recta tangente que pasa por dicho punto. Es un problema directo, en el cual podemos derivar ya lo que nos han enseñado y todo lo demás, y lo podemos determinar. Mientras tanto, un problema inverso sería el siguiente: tengo la recta y tengo un punto específico, entonces determina la curva que es tangente a esa recta que pasa por ese punto, a la cual la recta va a ser tangente. Puede que sean unas, puede que sean dos, puede que sean infinitas. En ese momento interviene la ecuación diferencial, y la ecuación diferencial lo que nos da es que ese y' es un patrón de comportamiento de todas las pendientes de las rectas tangentes que pasan por diferentes puntos a la curva solución. Entonces, teniendo la ecuación diferencial, ya nos da un caso específico de cómo se comportan los campos direccionales y podemos determinar soluciones particulares. Sin embargo, no es una condición suficiente, y es donde aparece la condición de Lipschitz para asegurar que si esa condición se cumple, existe y es única. Esto entre el campo matemático. Acá una frase sobre Nápoles, de lo que nos fue una de las primeras fuentes que consultamos para darnos cuenta de este problema directo y problema inverso. Ahora, en la investigación siempre surgen preguntas que no se colocan en la tesis, en el documento como tal, pero que uno se las quiere responder también durante la investigación. Y uno decía, bueno, en ese momento, si yo estudio algún fenómeno como circuitos eléctricos, por ejemplo, yo puedo tomar datos de cómo se comporta la corriente eléctrica, y yo digo, ¿para qué me sirve la ecuación diferencial? Si voy determinando un dato a punto, voy determinando otro dato a punto, etc. O si, por ejemplo, estoy estudiando el crecimiento poblacional de una población, en un primer momento determino el valor del crecimiento poblacional, en un segundo momento determino la población que está en ese segundo momento, en un tercer momento, y así específicamente. Entonces yo digo, ¿qué me sirve tener entonces la ecuación diferencial? Y vamos a ver que esa respuesta se responde con los argumentos que dan los estudiantes en el Instituto Nacional, en el Instituto Tecnológico de Mérida,
en donde significan a la ecuación diferencial con los campos direccionales, en donde se obtienen todos los campos, todas las soluciones generales de un vaciado recipientes. Es cierto, podemos determinar cómo se comporta el vaciado recipientes y tomar datos como un problema directo. Podemos determinar datos y todo lo demás y determino cómo es que se vacía ese recipiente. Pero si te preguntan, ahora con alturas distintas, ahora qué pasa si la altura es 11, qué pasa si la altura es 10, qué pasa si la altura... Yo no voy a empezar a tomar datos por datos, sino que a la hora de estudiar el cambio y tener un patrón de comportamiento, ese cambio que representa la ecuación diferencial, ya me puede dar todas las soluciones específicas con diferentes valores iniciales, como algo más general. De esos matemáticos, investigadores, son los que hablan sobre problemas inversos, específicamente Rand, 2005, él es ingeniero eléctrico y en todo su libro publica problemas inversos que tienen que ver con su disciplina. Características de esos problemas inversos es que siempre se pregunta uno sobre la existencia y la unicidad alrededor del problema en el cual se está trabajando. También habla de estabilidad, también habla de exploración y otras características más del problema inverso. Fueron referencias que nos ayudaron ya a vernos un poco más a estudiar esa temática. Con respecto a la visualización y aproximación de la solución, ese es un extracto del libro de Cauchy-Moignon de 1844 y es un argumento que se repite en las obras matemáticas que fuimos estudiando. Es como el común, el que siempre aparece para demostrar la existencia de unicidad. Actualmente son las iteraciones sucesivas de Picard el argumento el que se utilizó previo a demostrar el teorema de existencia de unicidad. Sin embargo, en esa época este era el argumento principal, el método de Euler. Nos dimos a la tarea de visualizar qué era lo que se trabajaba. Entonces, tenemos la ecuación diferencial y' igual a f de x, y. Aquí siempre nos van a dar con ese y', las razones de cambio y además las pendientes de las rectas tangentes en el punto que yo esté determinando. Entonces, tengo el valor inicial x0 y y0. Ese valor inicial lo vamos a conocer. Si yo agarro ese punto x0 y y0, lo evalúo en la ecuación diferencial, obtengo un f de x0 y y0. Ese fx0 y y0 va a ser un valor numérico que representa la pendiente de la recta tangente que pasa por x0 y y0. Y aquí muchos han escuchado eso varias veces. Entonces, con la pendiente y con el punto puedo determinar la ecuación de la recta tangente que pasa por dicho punto, que va a ser como esa sección verde. Esa sección verde va a ser una parte de esa recta tangente. Dado que desconocemos el valor siguiente, podemos determinar una aproximación a x0 y y0, a eso que ya conocemos, que es la recta tangente. Entonces, una aproximación sobre la recta, un valor muy cercano a x0 y y0. Ellos lo hablan en términos infinitamente pequeños. Teniendo x1 y y1, un valor sobre esa recta, lo evalúo en f de x, y, tengo otra pendiente y así sucesivamente, obteniendo una aproximación numérica a la solución de la ecuación diferencial. Sobre la comparación de soluciones, ese fue como la aproximación o un método que utilizaron para demostrar la existencia de unicidad. Al interpretar la condición de Lipschitz de la obra de Lipschitz de 1868 y 1880, él nos habla también de sistemas de ecuaciones diferenciales. Tratamos de interpretar lo que él estaba mencionando en este extracto de su obra. Y sí, si empezamos a utilizar el método de aproximación que ya se explicó previamente, ese sería como una primera iteración, o más bien un primer resultado de la primera iteración, en donde la pendiente es x0 y y0. Lo que supone Lipschitz es que ahora arranquemos de un valor inicial infinitamente cercano al valor inicial que ya se tenía. En ese caso x0, dejando x0 fijo, pero lo que vamos a mover un poquito es el y0, el y0, que es el y0 más algo infinitamente pequeño. Pues esa recta, si yo empiezo a hacer ese proceso de aproximación que se explicó en la diapositiva anterior, se obtiene como pendiente f de x0, y0 más eso pequeño que estoy moviendo. Lo que trata Lipschitz de hacer en su condición es comparar esas dos pendientes, qué tanto es que cambian esas dos pendientes. Entonces, a partir de eso dice, si es menor a este C1, que es una constante de Lipschitz, por ese delta y es infinitamente pequeño, entonces no tiene que cambiar mucho, tienen que ser muy parecidas. Estamos hablando de dos valores iniciales diferentes, pero está tratando de cuantificar cómo es el cambio
de las pendientes, de las rectas tangentes. Y eso lo logramos gracias a un ejemplo de la unicidad. Para entender justamente la unicidad tardamos varios meses, pero nos halló un ejemplo de no unicidad para comprender justamente la unicidad. Tomamos un ejemplo que aparece en muchos libros de texto, esa ecuación diferencial, y' igual a y a la 1/3, y utilizamos un app en el cual, bueno, acá también tiene créditos el colega Fabián, que me ayudó en esa vez, porque utilizamos el app y queríamos iniciar aproximando la solución con el valor inicial 0,0 y hacer lo mismo que hacía Euler, punto recta, punto recta, punto recta, y se fue aproximando 0, 0, 0, 0, solución 0. Y luego nos preguntamos, ¿qué pasa si ahora el valor de y le aumentamos un poquito? No podemos hacer en GeoGebra algo infinitamente pequeño, pero podemos hacer algo pequeño relativamente, como para darnos una idea, y hacer 0,0001, por ejemplo. Colocamos ese valor que era relativamente pequeño y se disparaba otra solución. Entonces ahí podíamos observar un cambio entre dos soluciones. El teorema de existencia y unicidad se queda más a lo local, en ese caso en el que estamos trabajando. Y acá viene resultados de Peano, que data de 1886, muy contemporáneo de Lipschitz y Picard en ese momento. Usa el mismo argumento que han usado los demás matemáticos, pero trabaja con inecuaciones diferenciales. Y en inecuaciones diferenciales trabaja con supersoluciones y subsoluciones. Entonces es lo mismo. La hipótesis que él Lipschitz, por ejemplo, la hipótesis que utiliza la condición que acabamos de ver. Cauchy-Moignon, la hipótesis que utiliza es que f de x, y sea continua y que la derivada parcial de f con respecto a y en ese punto también sea continua. Entonces, en esa práctica de referencia lo que están buscando los matemáticos es cuál es la cantidad mínima de hipótesis que necesito para asegurar la existencia de unicidad. Entonces Peano llega y asegura con solamente que f de x, y sea continua, se cumple la existencia y la unicidad además. Y la demostración sería la siguiente: igual punto inicial, recta tangente que pasa por dicho punto, pero en lugar de suponer esa recta, supone una recta con pendiente mayor. De ahí aproxima otro valor. Después de ese, calcula la recta tangente, pero considera una recta con pendiente mayor. Y así sucesivamente, hasta tener una aproximación de la solución de la ecuación diferencial. En ese momento está obteniendo supersoluciones, y el inf de las supersoluciones asegura que es solución de la ecuación diferencial. Ya vemos que el inf sea y1. Lo mismo con subsoluciones, solamente que ahorita observamos que va a ser con pendiente menor. Lo voy a pasar acá rapidito. Y se obtienen subsoluciones, y el sub de las subsoluciones, el supremo de las subsoluciones, sería solución de la ecuación diferencial. Él asegura que si el sub de los sub y el in de los sub son iguales, se cumple la unicidad, en el cual la ecuación diferencial que vimos anteriormente, en donde no era única, y a la 1/3, cumple lo que decía Peano, sin embargo no es única. Entonces no era una condición suficiente para que se cumpliera la unicidad. A partir de eso, quisimos dar una caracterización de lo que fue y empezamos a llamar variación acotada, que son aquellas condiciones necesarias, suficientes, mejor dicho, para obtener un resultado deseado o un resultado determinado. Y empezamos a hablar, o más bien a caracterizar, la alineación de prácticas. Entonces, como acción, como esa reacción inmediata que hace el individuo ante un objeto en el cual se está trabajando, la actividad como esa coordinación de acciones, y la práctica como parte de un consenso, una construcción en común, en conjunto, que lo puede crear del mismo individuo o lo puede crear en comunidad. Se leen muchos trabajos alrededor de la teoría socioepistemológica para dar caracterizaciones de acción, actividad y práctica. Sin embargo, un espacio que ayudó mucho fue en los mismos seminarios que dictaba el doctor Cantoral, con varios ejemplos. Y él empezaba con un problema y empezaban los estudiantes de maestría, en ese momento era maestría 2016, y empezaban a realizar, bueno, estoy haciendo eso para aproximar, estoy haciendo eso para comparar. Entonces él empezaba a explicar. Y en ese primer momento, todos ustedes empezaron a hacer acciones. Algunas acciones le ayudaron para explicar el problema, otras acciones las descartaron. Cuando empiezas a explicarte qué fue lo que hiciste y a coordinar eso,
es que pasamos a un nivel de actividad, porque estás usando las acciones que te sirvieron para justamente explicar lo que hiciste. Y luego cuando se empiezan a hablar con el conjunto y los demás empiezan a comprender tu racionalidad a partir de lo que hiciste y empiezas a comprender a los demás, es cuando empezamos a llamar a práctica socialmente compartida, a un nivel de práctica. Igual en la parte de los proyectos se discutían ese tipo de nociones, entonces se rescatan de las lecturas y además se tienen muy pensados los ejemplos. Igual hicimos un estudio de obras bibliográficas, se revisaron diferentes fuentes, se tomaron las que nos iban a ayudar a dar algunos elementos para la problematización que estamos desarrollando, y algunos autores como los que aparecen acá nos dicen que es importante en el estudio de las ecuaciones diferenciales realizar un estudio cualitativo del cambio antes de modelar cualquier ecuación diferencial. Otros autores, por ejemplo Tisdale, él nos habla, hace un trabajo un poco más matemático, pero él habla de la importancia de que para comprender la existencia de unicidad se debe acotar, la importancia en el acotar. Y justamente relacionamos con Lipschitz o cuando estamos trabajando con límites y no determinamos el límite, pero sabemos que está acotado y va a existir el límite, pero no sabemos cuál es, no podemos calcularlo. Pues él nos dice esa importancia de establecer cuotas, a lo que llamamos acotar lo desconocido a partir de lo conocido. Por otro lado, investigaciones como Morales y Cordero 2014 nos hablan del momento de la relación movimiento gráfica, graficación, modelación y también predicción, como para abordarlo a lo largo de la situación de aprendizaje. El momento en donde se estudia un vaciado de recipientes, se tomen datos como parte de la movimiento gráfica, después se empieza a estudiar el modelo de los campos direccionales, en donde ya se da un poco más modelación, en donde el estudiante lo puede utilizar como para dar ciertos argumentos de explicaciones de lo que están estudiando. Y por último, la predicción, al comprender que la ecuación diferencial y el campo direccional ayudan a ser parte de un modelo predictivo para determinar valores que ya pasaron o valores en un estado futuro. Y otras investigaciones, muchas investigaciones hablan sobre la importancia del estudio cualitativo de las ecuaciones diferenciales. A lo mejor la enseñanza está cargada mucho con cuestiones algebraicas o más analíticas, y los autores nos dicen que hay un peso también, que se debería tener un peso en el estudio cualitativo de las ecuaciones diferenciales, algo más visual, más gráfico. Igual, Nápoles y Tournes nos hablan sobre el estudio cualitativo y visual del método de aproximación. Lo leímos también porque es parte de lo que es el método de Euler. Queríamos incentivar eso, que se comprendiera métodos de aproximación pero de forma visual. Otros autores dicen que es más importante la comprensión conceptual de la ecuación diferencial que su resolución, y nos dan muchos resultados de eso, dando a entender que es más importante comprenderla que resolver y usar muchos métodos para resolverla. Otros autores nos hablan sobre niveles de interpretación de abstracción, como cuando estudiantes empiezan a hablar de la ecuación diferencial pero a partir de sus experiencias personales. Mira, es que lo que pasa es como esto, es como un primer nivel de interpretación. O cuando ya el estudiante empieza a abstraer en un nivel de que dice, bueno, es que esto es el vaciado de recipientes, pero se puede generalizar para valores negativos, sería como otro nivel de abstracción. Y otros, por ejemplo, que la modelación es importante para el estudio de la ecuación diferencial, y varios autores nos mencionan de esto. Muchos hablan sobre la importancia de dar significado a los valores iniciales. Rodríguez, por ejemplo, en su investigación nos dice que es una investigación que son actividades que ella promueve, crear hipótesis, que prueba conjeturar, que prueba, y eso lo hacen los estudiantes. Sin embargo, no hay una necesidad importante de establecer valores iniciales, porque ya se está acostumbrado a dar el valor inicial y ya ver cómo se comporta. Sobre situación de aprendizaje, para el diseño de situación de aprendizaje, Cantoral y Farfán en 1998 nos presentan un problema sobre dónde la función es positiva, primera derivada, segunda y tercera derivada es positiva individualmente. Y en ese momento Cantoral 2013 nos menciona, consideramos que hasta ese momento es que ellos encuentran una situación de aprendizaje, porque todo aquello que saben desde lo escolar no les está sirviendo para contestar a la tercera, donde la tercera derivada es positiva. Y es en ese momento donde empieza a haber un desarrollo del pensamiento matemático, empezar a ver, bueno, ¿qué puedo hacer para darle explicación a eso? Que es como esa dialéctica entre lo que ya conozco y lo que puedo empezar a pensar. Además, Reyes Gasperini nos da una estructura dando importancia a lo que es desarrollar un contexto situacional real, en donde tenga sentido, no sea tan ficticio. Por ejemplo, poner un problema
en donde tenga un problema de mezcla, se obtenga la solución y al final no se tiene sentido de qué fue lo que resolví o para qué me sirve eso, o si hay rangos en donde existe la solución, por ejemplo desde lo real, que tenga algo más, un sentido más para ellos, más representativo. El contexto de significancia desde lo pragmático es considerar esa evolución pragmática, y pues ahí se tendría una propuesta epistemológica de situación de aprendizaje. Además de esto, usamos para las cuestiones metodológicas ingeniería didáctica colaborativa desde el enfoque socioepistemológico, en donde consideramos desde lo que se ha trabajado que el análisis preliminar va a ser parte de la problematización del saber matemático desarrollado. En un análisis a priori es donde se empieza a discutir justamente con otro profesor con el que se colabora, Mauricio Orozco del Castillo, que es ahorita profesor del Instituto Tecnológico de Mérida, en el cual tiene a cargo estudiantes en formación para ingeniería en sistemas. Entonces empiezan a cuestionar y a negociar, prácticamente es como habla Atik y Sensevi, sobre qué actividades colocar, el por qué no, etc. O sea, no es la postura del investigador de que se trata de impulsar algo, sino que es ese tipo de negociación. Luego se crea la situación de aprendizaje y un análisis a posteriori, en el cual para tomar datos y hacer la revisión del rol de las prácticas nos basamos en el instrumento utilizado por Caballero 2018. Acá un esquemita un poco en síntesis de lo que consistió la situación de aprendizaje. Para la tarea 1 se quiso sí o sí trabajar en los libros de texto, por ejemplo, Hubbard y West trabajan el capítulo 4 solamente existencia inicial, todo el capítulo 4 se dedica a existencia inicial. Sin embargo, ellos abarcan 10 minutos, se me mezcló, abarcan en ese capítulo trabajar el problema de vaciado de recipientes para explicar el teorema de existencia inicial. Entonces vimos importante considerar el vaciado de recipientes en el modelo. Sin embargo, en la negociación Mauricio nos decía, es que es importante que ellos se vayan con la idea, porque sabemos que matemáticamente hay un problema con el vaciado de recipientes sobre unicidad, pero no quiero que se vayan con la idea de que todos piensen que no es único. O sea, veamos un modelo que matemáticamente existe y sea única para confrontar esas ideas, para que se vayan con varios ejemplos. Entonces al final se trabaja algo también con temperatura. Y en ese momento de la discusión nos decíamos, bueno, es que vamos a trabajar el vaciado de recipientes, cómo va bajando el flujo y todo lo demás. Y dada la experiencia él nos decía, Mauricio, bueno, es que ahí lo que te van a decir es que es lineal el comportamiento. Entonces, bueno, entonces confrontemos esa idea, que sea lineal, pero empecemos a estudiar diferentes momentos para que ellos empiecen a comparar. O sea, él está hablando de que lo primero que puede hacer un estudiante es una estimación lineal del fenómeno. Y lo que se promueve en esa tarea 1 es, bueno, aprovechemos esa situación y pongamos en situación de aprendizaje al estudiante, pero que compare diferentes momentos para que se dé cuenta de que justamente no es lineal. Algunos de ellos se iban más a lo que asociaban a formas como exponencial, o decían que tenía una forma diferente o extraña al asociarlo que no era tan lineal en el vaciado de recipientes. Por lo tanto, lo que usamos se propicia la estimación, pero una coordinación entre estimar y comparar en un nivel de actividad te permite dar ejemplos de que justamente no es algo lineal, sino que tiene otro tipo de comportamiento, y después predecir ante una pregunta que llamamos pregunta generadora de hipótesis. Le decíamos al estudiante, el estudiante estudia el problema directo del vaciado de recipientes. Vamos a ponerlo acá más adelante. Bueno, eso es parte del instrumento, voy a ir un poquito aquí rápido por el tiempo, pero se toman diferentes datos como acción, actividad y práctica. Durante la recolección de datos, en eso que uno está investigando o tratando de tomar datos, yo estaba revisando lo que los ingenieros habían hecho en sus folletos, y para mí era como claro lo que era la acción, la actividad, pero se me complicaba ver la práctica. Entonces llego aquí, no sé cómo hacerle, porque no estoy viendo un nivel práctica, o sea, en donde haya como una discusión grupal, y en eso lleno, pues están los videos. Me acuerdo de los videos, empiezo a analizar los videos, empiezo a confrontar con lo que ellos habían hecho y cómo cambiaban sus argumentos o se modificaban en la discusión grupal. Entonces llegaba muy bien, aquí está lo que es el nivel práctica, en esa discusión que se tenían con ellos, en esa confrontación. Se estudian órdenes de variación, carácter estable del cambio sobre alguna regularidad, la variación acotada en el sentido de que muy bien, ya sé que cambia, pero qué condiciones puedo dar para que cambie de cierta manera, relación con las variables y temporización.
sobre estado o estudio global o local. Parte de los análisis de datos, se analiza lo que ellos hacen, lo que ellos dicen y lo que observamos que hacen. Parte de lo individual en un folleto, lo que dicen en una discusión grupal y lo que observamos durante la aplicación de la situación de aprendizaje. Y ahí está como el esquemita sobre que lo que ellos hicieron en el folleto y lo que yo observé que hacían, como que me ayudó a un nivel de actividad, pero fue lo que se discutió en la parte del video, en el estudio lo que dicen, que se me aclaró más lo que era la práctica. Y aquí algunos ejemplos. Traté de colocar sobre qué se pensó en la tarea 1 y algunos resultados de los que se tomaron a partir de la tarea 1 con el instrumento que ya se presentó. Entonces acá ellos tenían el recipiente como tal, algunos medían, otros tomaban videos, otros empezaban a tomar dato por dato. Luego lo que se trató ahí fuera como una estimación de lo que hacían, y justamente en esa revisión del rol de prácticas no todos fueron a estimar, algunos sí se fueron a estimar en lineal, otros lo que hicieron fue tomar datos. Dicen, no, yo quiero tomar datos por dato para ver cómo es el comportamiento. Luego en otros momentos se presentan dos momentos en el cual ellos pueden usarlo físicamente con el recipiente y ahí comparar cómo es el vaciado, cuando baja más, si estando más líquido o estando menos líquido. Luego que graficaran cómo sería el comportamiento de la solución, y acá en la que era la parte de predecir era realizar una confrontación con la respuesta que ellos estaban dando ante una pregunta que le llamamos pregunta generadora de hipótesis, y la pregunta era: si a los 15 segundos el recipiente está vacío, ¿en qué momento estuvo lleno el recipiente? Entonces ellos hicieron esa estimación, luego esa comparación, y determinaron con datos reales que a los 13 segundos estaba vacío. Entonces cuando se les pregunta a la mayoría que a los 15 segundos estaba vacío, la mayoría dijo, bueno, si me duró 13, entonces estuvo tapado hasta 2 segundos y después de 2 segundos se suelta y empieza a vaciar. Y luego empiezan a ver otras respuestas entre sus mismos compañeros o respuestas que se colocaban, como decir, estaba lleno entre los segundos 1 y 2, que fue como la mayoría que siguió por ahí. Otros dijeron, pudo no estar lleno, quizás siempre estuvo vacío. Si a los 15 segundos estaba vacío, siempre estuvo vacío a lo mejor. Y otro puede que si el recipiente estuviera hasta la mitad de lleno y que en el segundo 7 empezara su vaciado. Entonces empezaban a cuestionarse ese tipo de cosas y empezaban ya a preguntarles si sobre la respuesta de ellos era correcta o qué condiciones tenían que dar para establecer una respuesta. Acá está un ejemplo de cómo se tomó algunos datos. Por ejemplo, Novelo, decimos que realiza comparaciones para dar una estimación, reconoce que no existe el comportamiento lineal, pero menciona que disminuye de manera exponencial, lo asocia a algo conocido. Después, en la parte de colectivo, tomamos un episodio, me sentí como un estudiante de psicología, dice como estudiante de psicología, por la forma de considerar lo que piensa cada uno. Se puede tener una idea de lo que pasó antes, pero faltan condiciones para establecer solo una respuesta. Es lo que menciona durante la discusión en colectivo. Sobre la recolección de datos, aquí bueno, lo que se mencionó en la tabla era como lo que se tomaban algunos episodios específicos. Por ejemplo, dar a lo desconocido algo que ya conocen, que la altura disminuye de manera exponencial. Luego tuvo una confrontación. Él decía, no sabemos en qué condiciones se encontraba el recipiente para establecer una única solución. No decían única solución, para establecer una solución. Después, aquí está sobre el diálogo que se tenía, que él lo vio como tipo broma. Me sentí como cuando uno está con los estudiantes, me sentí como estudiante de psicología. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? No, perdón, decía, era como una broma. Y uno, pero explícate por qué. Y autores como Gross dice que la práctica del psicólogo en la parte de diagnosticar es parte también de un problema inverso, en donde llega con un síntoma el paciente, pero tiene que diagnosticar qué fue lo que ocurrió, teniendo diferentes casos particulares. Durante la recolección de datos también, en lo que hicieron, hacían como tipo de gestos para determinar cómo era el vaciado de recipientes. Y un caso particular de Mario, a pesar de que se le da el sistema de referencia tiempo-altura, él lo trabajó en la parte de acumulación y él veía la cantidad de agua que disminuía. Entonces se puede observar en el gráfico cómo era que pintaba y cómo colocaba la recta. Algo más de acumulación. Luego, en la tarea 3, se trabajó la parte de aproximar y visualizar en lo que era la ecuación diferencial que modela. Vamos a hablar de 2 tareas específicamente, no hablar ni la de 2 ni la 4.
por cuestiones del tiempo. Y en la 2 era justamente entender la equivalencia de fórmulas que aparecían ahí, o equivalencias, que nos ayudaban a plantear la ecuación diferencial. Y en la tarea 3, que nos dice el campo direccional, se tenía la ecuación diferencial, se tenía un campo direccional y a partir de eso iban haciendo aproximaciones con segmentos. Ese como tal formalmente no es el método de Euler, pero lo que se trataba de hacer es que fueran aproximando y decían, bueno, es que aquí se obtiene una curva. Algunos en ese momento no habían visualizado las curvas. Cuando empezaban a hacer eso del punto y un segmento y empezaban a mover el segmento, ya empezaban a visualizar que eran diferentes tipos de soluciones. En la recolección de datos, lo que veo es que conforme dice Esteban, la altura es mayor, la velocidad con la que sale el agua es cada vez más grande. Eso empezaron a ver las direcciones del campo direccional, de los vectores. Después decía otro caso, entre más inclinado sea el segmento, entonces la razón de cambio de altura es mayor. Empezaban a ver la altura del recipiente y cómo iba disminuyendo, empezando a hacer analogías con la inclinación del segmento. Como parte de lo que era visualizar, se hizo antes de la situación de aprendizaje una entrevista y después un diagnóstico sobre qué opinaban de la situación desarrollada, qué significado veían, qué utilidad encontraban. Eran preguntas que ya estaban estipuladas, pero podían modificarse a raíz de las respuestas que nos daban. Entonces, una entrevista semiestructurada. Y es interesante porque cuando se hace el diagnóstico, yo agarro como parte del diseño una ecuación diferencial y' igual a x, y ahí me generan puras parábolas. Pero no fue intencional, era para ver qué podían comprender del campo direccional que observaban. Y la ecuación diferencial que modela el vaciado de recipientes es una ecuación diferencial que depende de y. Entonces, por ejemplo, ellos empezaban a ver características entre lo que eran diferencias entre lo que hicieron el diagnóstico y lo que tenían en la situación. Vean, por ejemplo, el episodio de Esteban, empezó a ver y fue una de las conclusiones que él llega, que esa ecuación diferencial, no sé cuál ecuación diferencial es, pero sé que solamente depende de x, porque todos esos vectores que están acá son en forma paralela, o sea, no hay un cambio vertical entre los vectores. Entonces sé que la ecuación diferencial depende de x, mientras que la ecuación diferencial que trabajamos en el vaciado de recipientes es una ecuación diferencial que depende de y, porque no hay un cambio de los vectores a lo largo del horizontal. Y una pregunta muy humilde que él decía, entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial que cambian los dos al mismo tiempo? Y dije, no, bueno, Esteban te estaba respondiendo, si ya me dijiste que una cambia en x, la otra cambia en y, ¿qué crees que debería tener para que cambien las dos al mismo tiempo? Una que dependa de x y y. Entonces acá el episodio de Mario me di cuenta que es lo que representa ver algo más que las gráficas que no veía. Acá, no sé si se alcanza a escuchar. Es un episodio de Victoria en donde ella dice colectivamente a Yucateca, en donde menciona, es que te lo juro, dice, yo veo el campo direccional y no dejo de pensar en el vaciado de recipientes, veo agua, es lo que menciona. Entonces, como fue muy significativo para ella en ese sentido. Acá hace algunas diferencias Mario sobre ambos campos direccionales. Sobre la existencia y unicidad, algunas características que logramos identificar. Un ejemplo en el episodio de Esteban es que se le hace una pregunta, que son preguntas escolarmente que a veces no se realizan. Trajemos el vaciado de recipientes, pero ahora con una altura inicial de menos 20 centímetros de altura. Entonces se quedan todos los estudiantes así, se echaban a reír. Fue la primera reacción que tuvieron. Y ya es en serio, profe, decían, menos 20 centímetros de altura. Y yo, sí, es que no tiene sentido el problema. Y yo, bueno, pero escríbalo y discutámoslo, porque no tiene sentido el problema. Entonces salían ese tipo de ecuaciones. Hay valores iniciales en el cual no tiene sentido el problema con el campo en el cual estamos trabajando, caracterizando la existencia como ese sentido lógico del valor inicial. Pero sin embargo, Esteban nos dice, no tiene sentido, pero si se quisiera generalizar el vacío de recipientes para valores negativos, se puede obtener un modelo que lo represente también. Ya un nivel de interpretación que habla de Rachel-Curie, en un nivel 3 de interpretación. Y Novelo E2 nos dice,
Sobre la unicidad, para determinar estados de pasado al futuro, se debe hacer un análisis forense, es lo que menciona. Él fue el que habló de psicólogo, ahora habla de análisis forense. Saber qué fue lo que pasó, o analizar por qué sucedió tal fenómeno. Prevenirlo, y conocer las circunstancias, las condiciones que aparecen en cada momento. Fíjense que acá, a la hora de trabajar este tipo de situación, muy basado en lo que era la problematización, muy basado en la problematización, pero ellos nunca hablan de que existe, para que exista una solución tiene que ser esto, para que sea única tiene que suceder esto. Ellos están hablando, bueno, valores lógicos, que tengan un razonamiento lógico, un sentido lógico, perdón, y condiciones necesarias para obtener una deseada. Como parte también de las conclusiones, esa es parte del significado de existencia y unicidad. Las siguientes investigaciones de Arnaz, Buendía, Cordero, etcétera, entre otros, son quienes más aportes realizan alrededor de existencia y unicidad, trabajando con diferentes valores iniciales. Desarrollan trabajos muy interesantes en un nivel simbólico de la ecuación diferencial, un poco más cualitativo. Sin embargo, nosotros, a nuestro aporte, que fue como parte de las reflexiones que se hacían en la investigación, en la defensa de la tesis, tanto la doctora Farfán, la doctora Reyes y la doctora Ruth decía, bueno, pero ¿cuál es su aporte de personal? Entonces nos dimos cuenta que justamente el cambio y la variación te ayudan a caracterizar la existencia, pero hacen falta nociones que estamos llamando variación acotada para que te ayuden a caracterizar, con ayuda de los problemas inversos, a la unicidad, o al menos qué valores debes tener para obtener un resultado deseado, que ya solamente no se asocia a la unicidad, se asocia al control, se puede asociar a diferentes aspectos. Además que obtenemos una racionalidad distinta a lo que es la existencia y unicidad, es como lo que estamos reportando, que no descansa exclusivamente en lo simbólico. Esa es la última diapositiva. Justamente eso nos recuerda a lo que decía Enriqueta y Concepción. Las primeras diapositivas, la primera diapositiva que les mencioné, Enriqueta es un poco, para ella, la existencia y unicidad va asociado mucho al teorema a la condición de Lipschitz, pero para Concepción la existencia y unicidad eran aquellos valores para los cuales tenía racionalidad el problema y qué condiciones podían establecer para obtener una solución deseada. Acá les hablaba que fue la construcción de la variación acotada la que nos ayudó a construir la noción de esas nociones matemáticas, justamente estudiar el cambio y la variación, pero establecer condiciones para que se comporte de algo establecido. Se significa el valor inicial desde la modelación con ayuda de las preguntas generadoras de hipótesis. Ahí está empezando a visualizar diferentes valores iniciales. Ahora sí, en la pregunta, bueno, ¿y para qué sirve la ecuación diferencial? Al menos un uso que tiene la ecuación diferencial es que yo no voy a empezar a tomar datos si me cambian la altura cada momento. Si me cambian la altura cada momento, ya puedo tener un patrón de comportamiento que es la ecuación diferencial y poder modelar cómo sería el vaciado de recipientes para diferentes momentos. Ahí está como parte de un uso de la ecuación diferencial. Y un ejemplo fue lo de la ley de enfriamiento de Newton, que fue en el diálogo de Concepción, en el cual fueron respuestas que salieron con los ingenieros en el Instituto Mérida de Yucatán, establecer rangos para el cual tenía sentido el problema, que era este de acá. Matemáticamente, por eso la ecuación diferencial es una lineal. Matemáticamente, ninguna de esas soluciones que se pueden observar acá con diferentes las diferentes soluciones, ninguna se llega a intersecar. Esa ecuación diferencial cumple la condición de Lipschitz. Un matemático, justamente también de Yucatán, de la UADY, él me comentaba lo siguiente: un problema actual de los matemáticos en la disciplina de la matemática es estudiar dónde dos soluciones se intersecan, pero en un futuro, no desde que se inicia, porque cuando dos soluciones se intersecan, ahí hay un problema de unicidad. Durante el diálogo con Michel Artit y Rogalski en París 7, ahí me decían, es que si colocas lo que es el fenómeno real, ahí sí se pueden observar cuestiones donde se intersecan, y ahí puedes empezar a ver ese tipo de problemas. Por ejemplo, la temperatura, matemáticamente ninguna llega a tener una temperatura ambiente, porque va a ser una asíntota. Es solución, la temperatura ambiente es una solución, pero son asíntotas, las demás son asíntotas a esta, nunca llegan a tocarse. Pero el fenómeno real sí, son soluciones que llegan a tocarse, y se les preguntaba, si a los 30 segundos tiene una temperatura ambiente, ¿en qué momento estaba, qué temperatura tenía el inicio? Parecido al vaciado. Entonces ahí decían, bueno, siempre pudo tener la temperatura ambiente, o pudo haber cambios de temperatura a lo largo del recorrido, o una específica.
Entonces, sería como parte de la síntesis, algunas referencias bibliográficas. Y gracias por su atención. Muy bien. Agradecemos al doctor Rodolfo David Falla Soto por su presentación. A continuación iniciamos la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompañó desde la transmisión en línea. Patrick. ¿Sí, no? No, retirar el micrófono. Gracias. Buena exposición, Rodolfo. Ya había estado en tu presentación de doctorado, así que muy bueno. Gracias por su presentación. Quería hacerte una consulta con respecto a lo último que mencionaste. Esta, digamos, no sé si llamar diferencia o separación entre lo que pasa en el fenómeno real y lo que pasa en la matemática. Quería preguntarte, en la visión ingenieril, ¿cómo se maneja eso? A los ingenieros cuando están modelando o tratando de resolver un problema, llegan a enfrentarse a esa problemática de que, por ejemplo, si la temperatura toca o no a la asíntota, o eso ya se deja en un segundo plano. Y mi segunda pregunta es que, ¿cómo, bueno, tiene que ver un poco con lo que hago yo, cómo incide un poco los elementos de tecnología en la resolución de problemas de ciertas problemáticas de ingeniería? Gracias. Gracias, Patrick. Estoy apuntando tus... Sí, claro. Muy bien. De lo que se reporta en el trabajo de investigación es lo que se trabaja con los ingenieros en la situación de aprendizaje. Para ellos se tiene muy presente lo que es la situación real. Y en ese momento, por ejemplo, podían observar ese gráfico, el anterior que les coloqué. Vamos a ver dónde está. Y ellos no observaban la asíntota. Ellos estaban observando la temperatura ambiente y cómo las demás pueden llegar en algún momento a esa asíntota. Creo que desde un matemático o alguien que sí se ha preparado desde lo matemático o también algunos ingenieros pueden observar la asíntota, pero al tener la parte real muy presente, ellos dicen, no, es que toda la temperatura va a llegar siempre a la temperatura ambiente si se mantiene enfriándose en ese sentido. Con el diálogo con otros ingenieros que no se reportan en la tesis, por ejemplo en teoría de control, ellos tienen muy presente lo que es la simulación con cuestiones tecnológicas. Entonces en la simulación, que ya eso no fue parte de lo que trabajamos, era parte del diálogo. En la simulación ellos sí trabajan que todo lo que tenga que ver con modelos matemáticos que se plantean en sus investigaciones se parezca mucho con la realidad. Y en la simulación, como parte de la simulación, realizan luego comparaciones entre lo que ellos están planteando como modelo y la situación real. Entonces, como una característica que tiene la simulación en un problema de modelación, comparar lo real con el modelo planteado. Y ahí se mezcla un poquito también la tecnología en la resolución de problemas. Desde nuestra investigación sí usamos la tecnología, pero para visualizar la ecuación diferencial creo que ayudó mucho en ese sentido, porque es empezar a ver un campo direccional. Dicen ellos mismos, yo eso de campo direccional lo vi en álgebra lineal, o sea, como parte de la escuela. Ahorita sí tiene más sentido, porque yo lo que veía era como cuestiones magnéticas o gravitatorias, y ahorita al trabajar este tipo de fenómenos, pues cada curva esa tiene como un sentido en el problema que estamos trabajando en varios episodios. Por ejemplo, que hablaba con el doctor Rubinach, él me dijo que se había leído los árboles de Michel Artic, y ella justamente en 1985 trabaja con ciertas herramientas tecnológicas a partir de la génesis instrumental, pero quiere darle sentido a la ecuación diferencial con los campos direccionales. Y había obstáculos que se presentaban en ese momento que ahorita alguien como GeoGebra, por ejemplo, no te los da, ¿verdad? Ya GeoGebra es muy completo.
ya no te da ese tipo de obstáculos que se presentaban con el instrumento. Entonces sí ayudó mucho a caracterizar la ecuación diferencial, al menos a visualizar y darle sentido al campo direccional. Entonces no sé si te respondí. Sí, perfecto. Gracias. Gracias a vos. Don Luis. Simulú. Hola Rodolfo, perdón, doctor Rodolfo, muchas gracias por su exposición. Fíjate, yo tengo como unas, como para conocer un poquito más, no, digamos, o sea, igual en el examen de grado y ahora en la exposición, me gustaría conocer un poco más sobre las hipótesis del diseño, porque por ejemplo muestras algunos fragmentos, por ejemplo esta idea del experimento en real, y bueno, muestras allá una tablita donde están como la idea de las prácticas, ¿no? Como más. Entonces, por ejemplo, lo que no me queda claro es cómo es el diseño y cómo es que esas prácticas son las que contribuyen a las hipótesis, porque estás usando ingeniería didáctica, ¿no? Sí, colaborativo. Entonces, ¿cómo eso, o sea, cómo tu análisis preliminar, es decir, desde lo que hice de explicar todo eso, contribuyeron para construir el diseño? O sea, yo estoy muy, o sea, la verdad es que está bien interesante la actividad y todo, pero estoy como muy interesado en saber cómo es que construís el diseño para saber más o menos cuál es la idea, la orientación, y ya, ¿no? Ese sería como un conocimiento primero. Gracias, Luis. Te apunto acá. Primero para apuntar. Sí. Muy bien. Fíjate que desde la postura socioepistemológica, creo que muchas de las hipótesis que se basaron en el diseño era justamente qué prácticas vamos a colocar en juego sobre diferentes preguntas y cómo vamos a hacer esa revisión del rol de prácticas. Cuando se habla de la ingeniería didáctica colaborativa, lo desarrolla el autor Sensevi, Michel Artija, también involucrada, pero desde la TAT, desde la teoría antropológica, y el elemento que agregan ellos es, se va a seguir trabajando lo que se venía haciendo en la ingeniería didáctica normal, pero vamos ahora a involucrar el rol del profesor con el investigador en esa parte de la negociación que hablábamos. Entonces, cuando está en el análisis preliminar a priori de la situación de aprendizaje, ahí interviene tanto lo que se tiene del investigador como parte de los resultados o la problematización desarrollada, como parte de la experiencia que tiene el profesor. Entonces, fíjate, se tenía una alineación de prácticas clara, que fue la parte de la problematización. Yo decía, mira, lo que han hecho esos matemáticos es justamente aproximar la solución con el método Euler, han comparado soluciones para ver cómo es que cambia una solución de otra con diferentes valores iniciales, y se predice al determinar condiciones que se deberían cumplir para obtener una solución deseada o un resultado futuro deseado, o hacia el pasado también. Entonces se tenían así como independiente y se trató de organizar. Muy bien, queremos que en la primera parte se desarrolle lo de estimar, lo de aproximar la solución en un nivel acción, y en ese aproximar es que se les presenta el software y todo lo demás y empiezan a ver como segmentos diferentes, pero es para que le den un sentido a esa forma de aproximar diferentes soluciones. Luego se iban desprendiendo de la aproximación porque ya empezaban también a visualizar lo que estaban viendo en el campo direccional, y se les decía, bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, ellos mismos decían, es que si yo empiezo acá el vaciado de recipientes y empiezo acá después en el vaciado de recipientes, todas van a llegar siempre a vaciarse. Entonces, ante esa pregunta que me dices, a los 15 minutos, ¿en qué momento estuvo lleno? Pues puede ser cualquiera de esos, ¿verdad? Porque puede que empezó después o antes. Entonces ahí empiezan a comparar diferentes soluciones, pero es algo que quisimos llevar a cabo en el diseño. Y luego se ponían así en la mesa, se colocaban diferentes soluciones, diferentes respuestas, para que ellos compararan diferentes soluciones y que eran condiciones suficientes para determinar solamente una de esas soluciones o las que ellos están postulando. Entonces ya decían, bueno, no es que tienes que darme el valor inicial acá y el valor final, porque yo sé cuánto tiempo va a tardar, o darme condiciones y en el momento lo tapas o lo dejas siempre destapado, como para determinar ese tipo de condiciones. Es una tarea 4 y 3, esas se tenían muy claras. Fíjate que donde más hubo problemas fue en la tarea 1, que era justamente el estudio cualitativo, y en el diálogo con las fórmulas, porque ahí entré a un escenario físico, a estudiar la energía cinética y potencial. Y lo que aproveché fue la experiencia del profesor,
de Mauricio en ese caso, del doctor Mauricio. Y entonces cuando decíamos, bueno, trabajemos el vaciado de recipientes, lo trabajamos físicamente, trabajamos otros problemas de ecuaciones diferenciales, y me decía de manera coloquial, dices que lo que va a ocurrir es que el estudiante de estimaciones, te diga, no lo habla en estimaciones, te diga que es lineal, porque visualmente pareciera que fuera constante el vaciado, entonces a lo mejor es un comportamiento lineal. Entonces, ¿cómo hacemos para confrontar eso, para que se den cuenta que no es lineal a la hora que hagan la gráfica? Entonces, apuntaba yo ese tipo de ecuaciones en el análisis a priori. Yo decía, entonces lo que está diciendo Mauricio es que te van a dar estimaciones del fenómeno como un comportamiento lineal. Y yo le decía, pero ¿qué pasa, Mauricio? Si incentivamos a que compare diferentes momentos, por ejemplo, que tomen un video, que tengan el fenómeno como tal y que comparen cuál es la cantidad de agua que sale desde el inicio con la cantidad de agua que sale al final. Y entonces dice, ese momento podría ocurrir. Entonces decía, muy bien, una primera acción podría ser la estimación, pero si ya yo coordino la estimación junto con la comparación, ya voy a obtener estimaciones diferentes, porque a lo mejor ya ellos ya eran donde empezaban a hacer ese tipo de cosas. Eso se lograba después de las comparaciones de diferentes momentos. Entonces el diálogo con Mauricio en esas partes de qué preguntas colocar ayudaron mucho en lo que era qué prácticas vamos a colocar y luego cómo vamos a hacer esa revisión de prácticas. Cuando hablo del análisis a priori, estamos pensando justamente en qué prácticas quiero desarrollar en cada pregunta y cómo creo yo que van a reaccionar los estudiantes. Entonces en la tesis aparecen diferentes esquemitas. Aparece un esquema como esos que están acá, pero pongo gris los dos primeros y pongo el color amarillo la acción. Entonces digo, en estas actividades quiero que comparen, y lo que creo que el estudiante va a hacer es esto, va a dar una estimación a lo mejor lineal. Entonces luego, en la siguiente pregunta aparece por ejemplo el amarillo y el verde. Entonces decimos, bueno, no, en la siguiente pregunta ya está la comparación porque es algo intencional. O sea, no están ellos comparando, pero sí en las preguntas quiero intencionalmente que comparen, justamente para que esa estimación que dieron al inicio la puedan reforzar con las comparaciones de momentos. Entonces ahí está una estimación con comparación, y a lo mejor el estudiante puede obtener esto. Son como parte de las hipótesis, y ya en la revisión sí se obtenían más cosas que no eran solamente estas. Se toman datos, están ya comparando pero con tomar datos, entonces obtenían otras distintas. Por ejemplo, en la parte de dialogando con las fórmulas, esa parte, o sea, supongamos tienes el experimento del vaciado, ¿no? Eso al final ustedes le dan el modelo, digamos, simbólico de la ecuación y tratan de hacer como ¿qué representa del fenómeno, las partes de la fórmula? ¿En eso se basó? Sí, fíjate que los libros de texto te hablan de que como la energía cinética es igual a la potencial y la cantidad de agua que sale es la misma con la que disminuye, entonces se plantea la siguiente ecuación diferencial. Y nosotros lo que tratamos, que sí hace falta particularmente, esa es como la espinita que me queda de hacer más estudios en esa dimensión, en esa parte de lo físico, porque lo que tratamos es que el estudiante comparara diferentes momentos de la cantidad de agua que sale y la cantidad de agua que disminuye y la cantidad de agua que sale. Y ellos decían, pues es la misma. Eran afirmaciones como muy simples para ellos, pues es la misma. Y ya, ¿cómo es el agua que disminuye acá? Es tal, y ya sacan una formulilla. ¿Y cuál es el agua que sale acá? Entonces ya era el radio por cuestiones de la velocidad, ¿verdad? Ese tipo de estilo. Y luego con la energía potencial era comparar diferentes momentos. La energía mecánica siempre va a ser la misma, va a ser constante en todo momento. Entonces se comparaba, aquí la energía cinética es 0, mientras que la energía potencial es igual a la mecánica. Conforme va disminuyendo, va aumentando la cinética y va disminuyendo la potencial. Llega un punto en donde ambas son iguales, y después aquí la energía cinética casi en su vaciado va a ser igual a la mecánica y la potencial sería 0. Entonces tratamos de que compararan esos diferentes momentos de la energía cinética y potencial, y solo un estudiante, Fernando, se dio cuenta de que esas fórmulas de la potencial y cinética y las fórmulas de lo que era el agua que disminuye y el agua que sale ayudaban para determinar una velocidad con un instrumento que él no tenía, porque pueden determinar todo, altura, etcétera, pero la velocidad cómo la miden, y él solo se dio cuenta en eso. Pero sí me queda
la espinita de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo en un rediseño futuro para justamente profundizar en esta parte de física? Entonces, la alineación de prácticas que se colocan ahí era justamente que comparen diferentes momentos de las energías, después que realizaran comparaciones y estimaciones con el comportamiento de las energías en cada momento, para luego obtener una equivalencia que era como un significado a esa fórmula que luego se iban a encontrar, que era como la ecuación diferencial. Entonces ya yo vi la ecuación y ya pueden decir, ah, es que aquí está la altura, está esto, está relacionando la energía cinética con potencial, ahí se presenta la equivalencia. Otra preguntota, ya me acordé, que de hecho igual lo tenía en el examen. En el análisis a posteriori, por ejemplo, ¿entra allá un rol el profesor o solo tú? O sea, ¿cómo es? Porque no desconozco la verdad la metodología. Sí, la parte de la metodología de lo que habla Sensepi es que ambos van a trabajar con un objetivo en común pero con fines distintos. Entonces en el análisis a posteriori ya es un trabajo solamente del investigador y pues Mauricio también toma sus resultados para lo que él... Exacto. Bueno, pues por ahora serían las preguntas, de hecho. Gracias. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la presentación. Se ve pues todo el trabajo que realizaste a lo largo de todos estos años. Pues, bueno, por mi propia formación veo que internamente todo tiene mucha lógica. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es en relación con lo que te respondieron los estudiantes, de que, bueno, para ellos no tenía sentido el hecho de que plantearas alturas negativas. La pregunta es, si tú cambias la población a otro lugar, digamos, modificas el contexto situacional, ¿tendría sentido preguntarlo? Esa es la primera pregunta. La segunda es, básicamente, porque es algo que no me quedó claro a mí en lo particular, es qué es la variación acotada y qué diferencia tiene con el comportamiento oscilatorio. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, creo que si se trabaja con una, bueno, se dio en esa población de algún estudiante, Esteban, él dijo que para él sí tenía sentido trabajar con cantidades negativas, pero un nivel de interpretación más abstracto, porque tal vez el fenómeno real no tendría sentido, pero si ya lo trabajamos con cantidades negativas, puedo hacer un modelo de vaciado de recipientes con algo negativo. Con una comunidad de matemáticos, creo que a lo mejor sería parecida la respuesta a lo que mencionaba Esteban, y al menos se puede dar como referencias a esos dos contextos situacionales que hablas, contexto situacional, Sí. Más que todo como la población de trabajo. Sí. Es que, por ejemplo, digamos, ahí en Mérida quizás no tenga sentido hablar de una altura negativa para el agua, pero aquí en la Ciudad de México que tienen tinaco y cisterna, la cisterna generalmente está bajo tierra, y ahí sí hablaríamos de un nivel de agua donde la altura disminuye, pero como está bajo tierra, que es, digamos, altura cero, ya hablaríamos de cantidades negativas de altura. Sí, sí, fíjate que por ejemplo, se trabajó con esa población, pero fíjate que si se trabajara con otro tipo de población, pues habría que reportarlo en la investigación, a ver qué respuestas se podrían obtener. Entonces sí podrían haber otras más interesantes, como vos decís. Y
y a lo mejor sí tendría sentido preguntarlo. Con la pregunta 2, ¿qué es variación acotada y qué diferencias tiene con el comportamiento oscilatorio? Estamos llamando a la variación acotada como ese estudio del cambio y la variación, pero estableciendo condiciones suficientes para obtener un comportamiento deseado. Por ejemplo, ahí se puede relacionar parte del control, porque ya puedo comprender cómo se comporta el fenómeno, pero si está en mis manos poder controlar el fenómeno para obtener un comportamiento deseado, pues lo podría hacer. En este trabajo la variación acotada se expresa solamente con esos valores iniciales. ¿Qué puedo hacer yo en los valores iniciales para obtener una respuesta deseada? Y solamente nos estamos quedando en ese plano. Pero puede la variación acotada, lo comentaba luego con otros colegas en el BIT, la variación acotada podría verse, por ejemplo, en el cambio de parámetros de una ecuación diferencial, que ya Michel Artic me comentaba, es que si colocas diferentes parámetros vas a obtener diferentes ecuaciones diferenciales. O sea, ese no es tu problema. Tu problema está con el valor inicial, porque es lo que presentas en tu problematización con los diferentes trabajos analizados. Entonces se queda en ese plano. Creo que cuando uno estudia el comportamiento oscilatorio, pues ahí se está estudiando lo que es el cambio y la variación. Estoy tratando de ver cómo se comporta un fenómeno y qué datos voy obteniendo. Entonces creo que en ese momento todavía no interfiere la variación acotada. La variación acotada es, bueno, ahora qué condiciones puedo dar para obtener un fenómeno deseado. O sea, si ya tengo ese comportamiento oscilatorio, ¿qué puedo hacer yo con los parámetros que entran en juego en el fenómeno o con las condiciones para tener otro tipo de comportamiento? Muchas gracias. No, gracias a vos. Es que ya me acordé de otra que igual tenía. Fíjate, yo me preguntaba igual si, por ejemplo, la idea de utilizar la metodología esta colaborativa fue como surgió al momento, o por ejemplo, o sea, porque me pregunto, ¿por qué no utilizaste la ingeniería didáctica normal? Es decir, sin involucrar al profesor. Porque al menos de lo que expusiste, por ejemplo, en el examen, y bueno, ahora no me queda claro si, por ejemplo, en tu problema de investigación está la idea de incorporar al profesor. Entonces, esa pregunta también la tenían como muy presente ahora que la recordé. Sí, fíjate que, bueno, y vos lo sabés, desde el PIT se ha trabajado mucho con el profesor. Entonces, pero ya eso es como aparte de la tesis, pero igual que permea todo lo que se ha desarrollado. Entonces, durante la investigación, la única postura que se habla del profesor es que se tiene que trabajar desde lo que desarrollamos en la socioepistemología con un profesor que viva el empoderamiento docente, que sea abierto a ese cambio de transformación con el saber, y que sea un profesor que esté activo en los rediseños, o sea, que no esté en un conformismo con lo que ya está enseñando. Si no, no tendría sentido lo que estamos desarrollando nosotros desde la ingeniería didáctica colaborativa, que es un aspecto que Sensevi no menciona, el trabajo del profesor. Nosotros sí lo hacemos como explícito, pero es el único caso particular. Resulta que conforme con el diseño, pues ya se tenía mucho tiempo de estar yo acá, eran 4 o 5 años de estar en una investigación fuera del ambiente educativo, escolar. Entonces, una de las problemáticas que yo tenía involucrado en la investigación era, bueno, ¿cómo puedo yo acercarme al sistema educativo cuando estoy a veces tan ajeno al sistema? Entonces, en el diálogo, pues, me doy cuenta de la ingeniería didáctica colaborativa, la estudio, y entonces digo, mira, eso me puede ayudar, porque me está acercando a la realidad. Yo tengo como una realidad, pero es mi realidad. En 2012 que di ecuaciones diferenciales. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo está viviendo ahora ese espacio del profesor enseñando ecuaciones? Y ahí fue donde me dirijo a Mauricio, aprovechando además que Mauricio conocía toda esta investigación, compañero de maestría, entonces conocía absolutamente todo y algunos diálogos que yo hacía con él, y yo dije, bueno, este es el perfil del profesor indicado, conoce mi problematización y puedo dialogar con él y pensar juntos para hacer un diseño y ver al profesor como en esa postura. Mira, fíjate, esas cosas que dices me parecen bien importantes porque, por ejemplo, sí creo que la idea de trabajar con el profesor te benefició mucho en el diseño a la hora de estar allá, justo porque tiene la visión, digamos, pragmática de estar en el aula para poder aterrizar tus ideas teóricas de la presentación y cómo eso puede influir en el diseño. Pero sí es muy importante que cuando estés, por ejemplo, comunicando, por ejemplo, estas ideas, sobre todo de la metodología y eso, que el rol, por ejemplo, que el profesor es particular, es si conoce tu trabajo,
O sea, ese tipo de cuestiones, porque digamos, no hubiese sido lo mismo si hubieses trabajado con un profesor que no conoce el trabajo. Claro, sí. O sea, seguramente hubiese requerido otro tipo de acercamiento, por ejemplo, que un trabajo con el previo, donde expliques, él también te proponga, y luego, o sea, digamos que hubiese sido menos fluido tal vez Sí, el tipo de colaboración que hubiese tenido. Entonces yo te lo recomiendo que cuando, por ejemplo, estés escribiendo, no sé, el artículo o cosas así, que dejen bien claro esas cuestiones, ¿no? Porque Sí. son bien, o sea, son específicas de Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque en la tesis sí traté de ser claro sobre el rol del profesor, pero a lo mejor en el discurso todavía no está como dicho, ¿verdad? Pero sí dejar más claro eso. Ah, ok. Sí, Bueno, sí. sí, o sea, si está en escrito, pues bien, ¿no? O sea, más bien era porque, al menos en el examen y ahora no Sí. fue escrito. Y eso pasa, o sea, tenemos un montón de información y también uno prioriza y o sea, deja de lado otras cosas y no pasa nada, ¿no? Pero muy sí bueno. creo que es bien importante esa parte. Gracias, Rodolfo. Gracias a vos. Hola. Hola, Fabián. Yo hice un comentario igual al respecto de lo que estaba hablando Luis. Porque, digamos, de la ingeniería didáctica surge con esta necesidad de acercar la investigación al aula. De ahí surge la ingeniería. Y según lo que he leído de esta ingeniería didáctica colaborativa o de segunda generación, que también la he leído de esa manera, el problema es más, o sea, se empieza a surgir es por la reproducción de las ingenierías didácticas. O sea, el investigador hace la ingeniería y luego el profe, quién sabe qué hace con eso cuando lo quiere llevar al aula, porque no está ese trabajo tan directo del investigador con el profesor en el diseño. Además que, por ejemplo, en la investigación uno no toma en cuenta un montón de variables institucionales, tiempo, por ejemplo. Uno hace su diseño y no importa cuánto duren los estudiantes resolviéndolo. El profesor tiene que estar seguro de que van a durar el tiempo que él tiene para hacerlo. Y ahí es donde viene ese trabajo colaborativo con el profesor. Solo que en el discurso me parece que más de trabajo colaborativo fue de convencimiento, de que él tomara lo que querías hacer con las prácticas para hacerlo. Entonces mi pregunta es, respecto del trabajo matemático, ¿qué te aportó Mauricio? Que además es un profe muy especial, doctor en matemática aplicada, maestría en matemática educativa, conoce tu trabajo. Entonces, un profe muy especial, entonces convencerlo yo siento que no era tan difícil. Pero ¿qué te aportó él respecto del saber, del trabajo matemático, que no tenías de tu análisis a priori? Digamos que ese sería yo creo que el punto fino para decir que de verdad fue una ingeniería colaborativa. Y no solo una sensibilización del docente que iba a aplicar la ingeniería. Que eso se quedaba en la ingeniería didáctica anterior. Sí, entonces esa es como mi reflexión al respecto del trabajo con Mauricio, y justo porque es un profe muy especial. Entonces, no sé, o no tendría certeza yo, a menos de que nos digas exactamente con el trabajo matemático qué fue lo que él te aportó que no traías para decir que sí fue una ingeniería colaborativa del todo, y no solamente una sensibilización del docente para el trabajo con la ingeniería que iban a hacer. Sí, muchas gracias, Fabián. Creo que esa palabra convencimiento no me gusta mucho. Sí, de convencer al profe, porque justamente aceptar lo que él conoce también desde su experiencia. Sí, es cierto, conoce toda la problematización, no hay como ese proceso de sensibilizar o más bien problematizar con él la matemática escolar. Creo que ya, por ejemplo, investigaciones como Reyes, Gasperini habla mucho de eso, de que vamos a problematizar con el profesor la matemática escolar como para características del empoderamiento docente. Trabajamos con él, trabajé con Mauricio Orozco, justamente por la cercanía, por los conocimientos que tenía y por estar disponible a colaborar. Tenía otro perfil de profesor en Costa Rica, justamente en el Tecnológico de Costa Rica, de trabajar quizás con ellos, parte de la problematización que se tuvo del teorema de existencia y unicidad. Sin embargo, era una población
que tenían perfiles muy matemáticos. Entonces, sí, expuse una vez, expuse con ellos, expuse sobre el problema y todo lo demás, y no hubo como tanto interés de hacer ese cambio. O sea, no hubo como más reflexión. Grey, por ejemplo, sí está como abierto a más cuestiones de ese estilo, el coordinador, pero de parte de otros profesores como que no había esa reflexión de que, mira, vamos a ver qué estás haciendo acá o qué estás queriendo encontrar con esto, sino como muy bien expuso y se terminó. Entonces justamente queríamos encontrar el perfil de un profe en donde sí le diera como, conoce la problematización y nos ayudara en ese sentido a realizar esta situación de aprendizaje. Por eso el perfil de Mauricio. Luego, ¿en qué ayudó Mauricio en todo lo que fue el análisis a priori? Un comentario bien. Sí. Pero es que creo que lo estabas viendo como un proyecto de desarrollo profesional docente. Y me parece que la ingeniería colaborativa no es desarrollo profesional docente, sino es, tú tienes tus hipótesis de investigador, el profesor tiene todas sus hipótesis a partir de su experiencia y de lo que le podrías mostrar a partir de la investigación, y no necesariamente las tiene que aceptar, y en conjunto hacer un diseño, la negociación. Entonces no necesariamente tiene que adoptar la postura socio, sino es más bien en esa negociación, y vas a analizar por eso el análisis a posteriori se hace separado, porque el profesor va a tomar lo que él quería y vos vas a tomar lo que vos pudiste negociar con él respecto de la postura de las prácticas, por ejemplo. Entonces, por eso es ahí él particularmente sí conoce cosas de la socio, pero no es un profesor que sepa de la socioepistemología y que haga investigación en socioepistemología. De hecho, cuando hablábamos con él, ni siquiera hablábamos de prácticas, porque yo le decía, no, es que aquí lo que quiero es estimar para luego hacer comparaciones. No era ese discurso, o más bien parte de la negociación que tenía con Mauricio no era parte del discurso, sino que el discurso era un poco más escolar en el sentido, bueno, yo quiero que acá, decía Mauricio, estudien los estudiantes el fenómeno real. Entonces, podemos preguntarle que cómo se comporta el fenómeno. Entonces, en esa negociación yo decía, bueno, no es que antes de que cómo se comporta el fenómeno, podemos preguntar si en el momento 1 tenía tanto de altura, ¿cuánto se va a obtener en el momento 2? ¿Te parecen ese tipo de preguntas? Sí, me parecen bien. Y ahí se iba construyendo. Pero nunca se habló en el discurso entre Mauricio y yo, nunca era hablar de prácticas. Sin embargo, yo como investigador tenía las prácticas acá demasiado presentes. Entonces decía, no, en el discurso tengo que ir negociando con Mauricio, pero yo sí tengo ese rol de, bueno, es que yo quiero que el estudiante compare para que se logre obtener una estimación. Pero eso no era lo que yo le decía a él. Mauricio, hagamos preguntas para que el estudiante compare y luego haga estimaciones distintas a las lineales. Sino que era parte, Mauricio sí tenía un discurso escolar, pero daba la experiencia que él tiene sobre ecuaciones diferenciales. Pero sí no fue como ese convencimiento de hablar de la postura socioepistemológica con él. No nos hablaron de elementos en ese sentido con él. Nomás para... Ahorita que con respecto a todo esto que está suscitando, por ejemplo, o sea, justamente lo que decía, creo que es bien importante que se aclare muy bien cómo se asustaron la metodología, porque justamente esas cosas quedan oscuras. Sí. Y son bien importantes, porque por ejemplo, cómo negociaste, qué tipo de negociación, cómo fue, o sea, creo que es fundamental que estás recurriendo a una metodología y declarar, digamos, bien concretamente cómo es que esa metodología está siendo empleada. De lo contrario sucede, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntaran cuál es la metodología del trabajo, yo no diría que es la ingeniería activa colaborativa, solamente fue una parte de todo lo que se venía construyendo justamente para hacer una situación de aprendizaje. Entonces en esa parte sí se utilizó lo que nos decía la ingeniería didáctica colaborativa para crear diseños, pero todo lo previo, parte del estudio bibliográfico, parte de la problematización desarrollada, todo lo demás, pues tiene también sus cuestiones metodológicas. Sí, lo que pasa es que hay diferentes tipos de metodologías, o sea, no vas a tener una única en un trabajo. Sí, exacto. Dependiendo, tienes una metodología para hacer tu intervención, o sea, eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, esa metodología fue la que recurriste para hacer la intervención. Exacto. Pero tu metodología empezó desde el principio, desde que sabes qué revisaste, cómo revisaste, todo. Entonces,
en ese caso, para tú acercarte y probar, digamos, tus hipótesis que ya has construido, recurrís a una metodología de diseño para poder probar esas hipótesis, que fue la ingeniería didáctica colaborativa. Entonces, por ejemplo, lo que voy a decir es, o sea, que por ejemplo, o sea, es como más ilustrativo que, por ejemplo, cuando estás, y sobre todo que es reciente, o sea, no es algo que se haya conocido tan ampliamente en el campo, por lo que entiendo. Entonces es bien importante que declares, bueno, igual depende del propósito de la comunicación, ¿no? Pero por ejemplo, fíjate que ahorita cuando queda como esta sensación de que, o sea, como que no es conocer más cómo hiciste el trabajo. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con, si yo quiero hacer algo como lo que está haciendo Rodolfo, pues me gustaría conocer cómo lo hizo él y qué cuestiones serían las que yo tendría que adaptar basándome en cómo tú te acercaste, ¿no? Cómo usaste la metodología. O sea, de hecho, por eso es bien importante esta parte, o sea, no es, claro, la idea del proyecto, el problema, la revisión son cruciales, pero cuando estás declarando cómo estás, sobre todo en la intervención, es bien importante que quede como clarito esa parte, cómo estás haciendo. Sí, y fíjese que ahorita me hicieron reflexionar porque con el comentario de antes sobre la postura que pueden tener hacia el profesor. Entonces, muchas teorías es como, muy bien, tenemos ese miedo de que vayan a reproducir cualquier cosa, pero creo que desde la sociedad muy bien, trabajemos en una problemática y todo lo demás, y hagamos tipo estas situaciones de aprendizaje porque confiamos en el profesor y porque sabemos lo que sabe. Entonces, problematizar con ellos para crear juntos. Sí, gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes. Estaba Eliani y Diana. Bueno, esta es la tercera vez que escucho la exposición y siempre me parece algo bueno y desde el principio bien interesante todo el trabajo. Ahora recordaba algo que dijiste en la exposición del doctorado, que a lo mejor le aclara un poco la duda que tenía Fabián, y es que como en la tesis se plantea el problema de existencia de unicidad, creo que Mauricio pidió poner un ejemplo, ¿no?, donde no hubiera una solución única, para que el estudiante no se quedara solo con la idea de la unicidad, sino que también viera otras variantes de las ecuaciones diferenciales. ¿Fue así, no? Sí, hay como ese tipo de argumentaciones. Sí, y eso me parece que ayuda un poco en la duda que tenía Fabián. No Gracias, sé si... Eliani. Muy amable, gracias. Y Diana. Buenas tardes, Rodolfo, gracias por tu presentación. Gracias. Al igual que Eduardo, que platica, que coincide, que ve mucha lógica respecto al contexto ingenieril, ¿no?, en el que nosotros pues, nos formamos en la licenciatura y con el que trabajamos, yo también coincido con lo mismo. Y estaba pensando justamente que con tu trabajo es muy importante el reconocimiento de la racionalidad contextualizada y el relativismo epistemológico. No sé en qué año de formación estaba la población que tú tomaste. Estaban en segundo año de ingeniería en sistemas. Ok, tercero, cuarto semestre. Y habían llevado, porque ya estaban concluyendo semestre, entonces habían llevado ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, sistemas eléctricos. Sí, ya estaban en ciencias de la ingeniería, pues ya tenían... Exacto, ya estaban involucrados. Así es. Entonces, siempre que se toma eso, se fomenta que las cosas que ellos resuelvan de acuerdo al que hacer, ¿no? Por ejemplo, la ingeniería de sistemas, pues tengan... Primero, puede haber problemas donde hay muchas soluciones, pero siempre se elige la que sea óptima, la que ahorre más tiempo, más dinero, recursos, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del diseño de las máquinas, que es la parte donde yo estoy, como las máquinas se mueven, porque es diferente, por ejemplo, el diseño de una estructura que es como un edificio, esas no se mueven, bueno, idealmente, aunque sabemos que las placas las mueven y bueno, son otras situaciones, ¿no? Pero supuestamente, idealmente están diseñadas para no moverse, entonces pues tienen una forma. Pero en el caso de las máquinas que sí se están moviendo, esas están diseñadas de manera acotada, o sea, están delimitadas sus dimensiones, el movimiento en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tipo, me acordé porque mi investigación toma precisamente el problema cinemático directo, que es cómo se mueve una máquina sin considerar las fuerzas de desgaste, la gravedad, ¿no?, sino solamente lo cinemático, ¿no?, de la física. Entonces, ahí hay varias soluciones, pero se elige, están acotadas de una manera, porque la racionalidad con la que ellos actúan es que hay ciertos parámetros, va a estar instalada en cierto lugar, bajo ciertos tamaños, ciertos ángulos, distancias, etc. Peso.
Entonces cuando tú mencionas, por ejemplo, que hablaban de lo que era la parte mecánico o lo de las alturas, pues yo me fui recordando toda la racionalidad de la física. Entonces si te fijas, su contexto es eso, pues entonces ya está, hay ciertas variables que ponen en juego, pues porque ellos están estipulando, ya tienen cierta expertise de cómo actúa el sistema, lo puedo llamar sistema a la máquina. Y claro, su relativismo epistemológico va a ser aquella solución, que aunque haya varias, o sea, hay muchas soluciones matemáticas, pero al final, ¿cuál es la que es congruente físicamente con lo que ellos están estudiando? Esa es la solución. Así es. Entonces, por ejemplo, ese problema de la recta tangente, que me gusta mucho, como lo explicas, relata preciso lo de la cinemática directa. O sea, tú tienes varias soluciones y tomas aquellas, hay muchas soluciones matemáticas, pero la matemática que le funciona a la ingeniería, pues es aquella que da solución y que es congruente físicamente con su problema. Pero por ejemplo la cinemática inversa, que es parecido al problema inverso, es lo mismo. Por ejemplo, nosotros cuando caminamos, cuando escribimos, a partir de la tarea, por ejemplo, tú estás escribiendo a partir del cuaderno, tú estás haciendo algo, estás impulsando y tu mente y todo está coordinando, pero las máquinas no saben eso. Entonces tú les tienes que hacer eso, pero puede haber muchas soluciones porque no sabes de dónde partió, es decir, el problema inverso. Y al final de cuentas, todo esto que tú planteas es implícito, digámoslo, o sea, matemáticamente la gente no te va a contestar si hay existencia o unicidad. Los libros sí lo mencionan, los libros que están destinados a matemáticas con ingeniería, claro, pero generalmente no lo cuestionan, porque para ellos lo que les interesa pues es que le funcione. O sea, eso es. Entonces no debe de preocupar que no lo digan abiertamente. Yo sé que es una preocupación para ti, porque cuando analizas los datos y dices, ay, pero no está, no sé si está, pero es implícito para ellos. Así, en ese sentido, cuando me refería a eso, más bien era como esa curiosidad o esa alegría de que cómo caracterizaban ellos a la existencia y la unicidad. Como lo que vos estás hablando también, pues tienen ciertas características, pero no necesariamente tienen que decir existencia y unicidad, que era lo que se discutía en el seminario los jueves anterior con la doctora Montiel, porque no es parte de la racionalidad de ellos. Así es, no es parte de la parte de su lenguaje, ¿sí? De su lenguaje, sí. Su manera de explicar. Sí, porque al final de cuentas las máquinas, por ejemplo, si me voy a los aparatos, que es otro tipo de dispositivo que pues, por ejemplo los aparatos eléctricos, ahí ya igual las máquinas, o sea, ya tienen configurado, o sea, los matemáticos o quien nos diseñó ya tienen la manera de medir. Entonces casi todo lo que se hace en ingeniería es para que se mida. Se tiene que medir y los aparatos lo miden y ya tienen adentro pues todo eso que no lo calculan, ¿no? Pero pues ahí existe. Entonces, bueno, era lo que te quería comentar. Muchas gracias. Gracias a vos, Diana. Bien, si no hay más preguntas, entonces concluimos con esta fase de preguntas y comentarios. Y agradecemos nuevamente a nuestro invitado, el doctor Rodolfo David Falla Soto, al haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado a nuestros colegas. Daremos lectura a un reconocimiento. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a Rodolfo David Falla Soto por su conferencia La variación acotada y su relación con la predicción, un caso particular en las ecuaciones diferenciales ordinarias, impartida en la edición número 26 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a los 10 días del mes de octubre del 2019. Firma la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del Seminario de los Jueves. Mira. Gracias. Para finalizar la sesión, compartimos con la comunidad algunos avisos de interés. A los interesados en asistir a eventos académicos, les recordamos que se celebrará próximamente la 22ª Escuela de Invierno en Matemáticas Educativa,
del 11 al 14 de diciembre del presente año, en Mexicali, Baja California, México. El quinto coloquio de doctorado en matemática educativa del 25 al 29 de noviembre del presente año en el Cinvestav, Campus Zacatenco. El coloquio de la comunidad de GeoGebra latinoamericana invita a la sesión Bro 8 titulada GeoGebra como una herramienta mediadora en la modelación de un fenómeno físico, el día 22 de octubre del presente año. Y los siguientes eventos pues no tienen ya recepción de propuestas, pero diré las fechas igual. El 13º Congreso Internacional de la Enseñanza de Matemática asistida por computadora, del 4 al 6 de diciembre del presente año, en el Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica. El segundo Encuentro Internacional de Matemática Universitaria y su didáctica, del 5 al 7 de febrero del 2020, en el Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica. Workshop GeoGebra en la educación del 11 al 14 de noviembre del presente año. Y el quinto Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática en Bogotá, Colombia, del 12 al 15 de noviembre del 2019. Les recordamos que si desean difundir algún evento o convocatoria de interés para la comunidad, favor de dirigir la información a la cuenta de correo seminars@cinvestav.mx. De parte del comité organizador, agradecemos a toda la comunidad y a nuestra coordinadora, la doctora Rosa María Farfán, por todo el apoyo brindado. Nos esperamos el jueves 24 de octubre en la próxima sesión del Seminario de los Jueves. Muchas gracias.